Muchas gracias al magistrado José de Jesús Covarrubias por los conceptos que nos ha compartido del libro del maestro Rodrigo Moreno Trujillo, y le pediríamos al licenciado Marco Antonio Zavala, nuestro secretario general de Acuerdos, que haga un comentario sobre el libro. También hago notar algo: Marco Antonio Zavala acumula ya 17 años de experiencia laboral en este tribunal electoral. Ingresó como secretario auxiliar y ha escalado meritoriamente todas las posiciones dentro de nuestro órgano jurisdiccional, incluyendo jefe de departamento, técnico administrativo, técnico académico, secretario, instructor, coordinador de la ponencia del magistrado Luna Ramos y ahora nuestro secretario general de Acuerdos. Adelante, mi querido Marco Zavala. Muchas gracias, agradezco las palabras. En unos momentos haré una referencia para hechos de alguna etiqueta que él me atribuye, pero en fin, aquí lo importante, lo que nos reúne a todos es la presentación de este libro, Elementos de Justicia Electoral en México, por parte del autor Rodrigo Moreno Trujillo. Es en suma un libro que trata sobre cuestiones de derecho electoral enfocadas en algunos aspectos a lo adjetivo. La publicación, pues, de este tipo de obras es una actividad encomiable, ¿no?, en nuestro país. Sí se me escucha, perdón. Sí, gracias. No, decía yo que la publicación de este tipo de obras es una actividad encomiable si se realiza, como en este caso, por una dependencia pública, como lo es, entiendo, el Senado de la República, quien tiene a su cargo la publicación. Debe también resaltarse, ¿no?, y sobre todo agradecerse, porque en nuestro país no abundan precisamente los trabajos editoriales enfocados al aspecto adjetivo del derecho electoral, ni los dineros públicos son destinados en todos los casos a incentivar las actividades sociales y culturales relevantes, ¿no? Eso yo creo que es algo de lo que debemos congratularnos. Decía yo, en relación al primer aspecto, a la ausencia de títulos suficientes en los cuales se analice críticamente el estado de las legislaciones electorales federal y estatales, se debe en gran medida a que la regulación de los procesos electorales, incluidos los mecanismos para dirimir las controversias surgidas en los mismos, solo se empezó a realizar con normas jurídicas hace poco más de 20 años. ¿No? Pues aunque nominalmente existían leyes electorales, las mismas estaban condicionadas en un régimen de partido hegemónico, pues, en palabras cortas, a la ley de la selva, a la ley del más fuerte, ¿no?, desde el proceso de producción normativo hasta la determinación que ponía fin a la calificación de una elección. En buena medida, pues, por esta circunstancia, es decir, por la ausencia de controles reales para hacer contrapeso propios de todo sistema democrático, los estudios electorales de nuestra historia, al menos en la moderna y contemporánea, se han realizado desde el punto de vista de la ciencia política preponderantemente, ¿no? La llamada por algunos transición a la democracia y la juridificación de las contiendas políticas que la han permitido ha supuesto una mejora en esta situación, aunque no en el número y calidad que deseáramos. Existen desde hace ya algunos años libros que permitieron la difusión del derecho procesal electoral y que se profundizara en las instituciones procesales que le son propias, así como aquellas otras que, pertenecientes a la teoría general del proceso, han necesariamente sido recogidas por la legislación y la jurisprudencia. Pero también han salido a la luz presuntos estudios que obedecen más a la oportunidad de quienes los elaboraron que a un auténtico estudio de esta materia, que aportan poco o quizás nada a la evolución de la doctrina especializada. Sea como fuere, en la construcción de los conceptos dogmáticos del derecho electoral mexicano y de su rama procesal han tenido un papel preponderante las autoridades especializadas en la materia. Efectivamente, las publicaciones destinadas a analizar cuestiones del derecho electoral han proliferado en los últimos 15 años y ello se ha debido, en buena medida, a que en su oportunidad el legislador federal advirtió con acierto que para la consolidación de la legalidad electoral no sería suficiente la instauración de autoridades electorales autónomas, independientes y confiables, sino que también era menester contribuir desde las instituciones mismas a la existencia de foros para el análisis y la discusión. Es así como se explica que en las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de septiembre de 1993 se le hayan atribuido al entonces Tribunal Federal Electoral
la actividad de realizar tareas de capacitación, investigación y difusión en materia electoral, en ese entonces en el artículo 164, párrafo 1, inciso C, y que una atribución semejante se conserve hoy en día para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el artículo 186, fracción octava, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Los legisladores de las entidades federativas previeron atribuciones similares para las autoridades electorales respectivas, ¿no?, existiendo un subnúmero de órganos de difusión que acompañan a justicia electoral en prácticamente toda la República Mexicana, ¿no? Pero los frutos de los esfuerzos institucionales repercuten igualmente en los ámbitos personal y académico de quienes trabajamos para el Tribunal Electoral, potenciando el efecto de difusión, precisamente cuando los servidores de las autoridades electorales procuran difundir sus experiencias y reflexiones. En el caso particular, debemos pues recibir con beneplácito que vea a la luz el libro Elementos de Justicia Electoral en México de Rodrigo Moreno Trujillo, que viene a continuar la labor editorial de los funcionarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación adscritos a las salas regionales, que hasta donde me es conocido y con excepción de los señores magistrados de las salas regionales, hay muy buenos ejemplos por parte del propio magistrado Covarrubias, con muchas obras publicadas, del magistrado Nieto Castillo y de la magistrada Adriana Favela, ambos de la Sala Regional Toluca, con publicaciones, pero del personal que se ha adscrito de manera permanente ya a las salas regionales, a partir de que éstas tienen esa calidad permanente en mediados de 2008, si mal no recuerdo. Este es, hasta donde me es conocido, por parte de este personal, la segunda obra que ve a la luz, siendo la primera de ellas el Derecho Procesal Electoral, visión práctica del maestro Saúl Mandujano Rubio, aparecido por parte de la editorial Limus apenas el año pasado. Es una razón más, pues, para congratularnos de que los esfuerzos institucionales no se agoten solo en los esfuerzos institucionales, sino que también vayan sembrando la inquietud de quienes trabajamos diariamente en estas tareas para hacer un esfuerzo, ¿no?, en las pocas horas de sosiego que se puedan tener para hacer tareas de difusión y de reflexión, ¿no? Ciertamente ahora me encuentro obligado a advertir a los potenciales lectores, ¿no?, que aquí nos acompañan lo siguiente, que en el contenido del libro, como me imagino se comentará más adelante, se puede encontrar más de lo que el título anuncia, ¿no? Pues el análisis no se circunscribe exclusivamente a la justicia electoral en un sentido reducido o limitado, sino que también se abordan aspectos de filosofía del derecho y del derecho electoral en su vertiente sustantiva o procedimental, lo que representa un amplio abanico de temáticas. Ciertamente platicaba hace unos momentos con el autor, ¿no?, de la impresión que me había dado una lectura, si quieren ustedes, superficial al contenido del libro. Algunos apartados me interesaron más que otros en esa revisión, pero indudablemente tiene un gran valor, ¿no?, de divulgación, que es lo que pretende el autor con esta publicación. Yo espero, ¿no?, que sea solo el primer ejercicio de su autoría y que en los meses, en los años por venir, pueda ir analizando con mayor profundidad los problemas, las dinámicas, los dilemas que suelen acompañar a la aplicación del derecho electoral. En conjunción con esta situación, ahorita me venía a la mente el apartado de conclusiones y protestas, ¿no?, ojalá, ¿no?, y propuestas, perdón, con las que finaliza el volumen. Creo que el glosario viene después, ¿no?, pero lo que son las conclusiones y propuestas, me llamó la atención algo que me relaciono en este momento con lo que comentaba el doctor Enrique Ochoa, ¿no? No sé si yo me puedo ubicar dentro de lo que es la derecha ideológica, ¿no? Francamente no lo creo, ¿no? No creo ubicarme en lo que comúnmente se conoce o identifica como pensamiento de derecha, al menos no en el ámbito jurídico, ¿no? Probablemente a lo que se refiera el doctor Ochoa es a la preocupación que de manera reiterada he expresado
en conversaciones privadas con él, con otras personas, también en algunas ponencias en las que he tenido oportunidad de participar e incluso en algunas publicaciones que se han realizado, ¿no? En general respecto de cuál es el papel del juez en los modernos estados constitucionales de derecho, ¿no? Cuál es su rol y en qué medida, ¿no?, la amplificación del concepto de constitución tiene como repercusión para el entendimiento de la ley misma, ¿no?, y de las tareas hermenéuticas propias del operador jurídico institucional, en específico del juzgador, ¿no? Ciertamente el nuevo entendimiento de la Constitución a partir de principios y reglas potencializa esa actividad del juzgador y tiene una repercusión no menor a lo que debemos entender o que entendíamos normalmente como seguridad jurídica dentro de la aplicación del derecho, ¿no? Hablamos de seguridad jurídica para tener conocimiento, noción de cuál va a ser la consecuencia de tal o cual conducta que se actualice. Bueno, entendidos los postulados constitucionales prioritariamente a partir de principios, bueno, pues se vuelve mucho más difícil tener una certeza más o menos aproximada de lo que puede o no ser conforme a esa Constitución. Y precisamente una de esas conclusiones o preocupaciones que nos comparte el autor en ese apartado final se refiere a la discrecionalidad o el arbitrio judicial por parte del juzgador, que en su concepto debe quedar limitadas en casos muy específicos, ¿no? Y siempre con la debida argumentación, ¿no? Deben prevenirse pues las nocivas consecuencias, dice que en materia de legitimación social y conflictos entre poderes y el equilibrio que debe haber con la seguridad jurídica, ¿no?, precisamente con motivo de la actividad del juzgador, ¿no? Esta es una preocupación que en mi punto de vista ha tenido uno de sus momentos más paradigmáticos con la elección del 2006. Nos encontramos en aquella ocasión con situaciones jurídicas novedosas, en donde evidentemente el marco constitucional y legal se encontraba diseñado pues, más de 10 años antes o 10 años antes para una situación política totalmente distinta, ¿no? Entonces, ese delicado equilibrio que debe haber entre la suficiente especificidad, sobre todo en cuestiones electorales por parte del legislador, con el ineludible arbitrio judicial que debe en todo momento existir. Sí, es un balance muy delicado, ya lo anota aquí el autor y sinceramente, ¿no?, yo le sugiero que para próximas contribuciones pues vaya enfocando sus baterías hacia esos puntos que yo creo que son hacia donde debemos encaminar nuestros trabajos, ¿no? Una reflexión de las actividades jurisdiccionales que cotidianamente venimos haciendo, ¿no?, para en esta medida difundirlas, comentarlas y de esta manera consolidar pues el papel del Poder Judicial de la Federación, en específico a través de su rama o vertiente electoral. Pues felicidades al autor, felicidades a ustedes, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias.